Hola, que el Señor te bendiga. Estamos de vuelta nuevamente para seguir con este estudio con las reglas de interpretación bíblica, dándole gracias al Señor por esta oportunidad, por este privilegio. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la tercera regla de interpretación bíblica. Tomar las palabras o frases en su contexto, es decir, analizando los versículos anteriores y posteriores. En la Escritura vamos a encontrar versículos oscuros que no arrojan luz por sí mismos. Para entenderlo, necesitamos ver el panorama en que se encuentran, ya que al aislarlo del resto de la Escritura, se pueden crear falsas enseñanzas y doctrinas. Debemos considerar la secuencia de las Escrituras, que los textos originales no tienen capítulos ni versículos y el lector debe hacerlo de forma sistemática y analítica. En el contexto hallamos expresiones, versículos o ejemplos que nos aclaran y precisan el significado de las palabras oscuras. En muchas ocasiones vamos a encontrar claridad de una palabra oscura en el contexto. Por ejemplo, una palabra que tiene casi el mismo significado o bien una palabra opuesta y contradictoria a la palabra oscura. Gálatas en el capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El contrato o el acuerdo que Dios hizo con Abraham se explica por la palabra promesa en el mismo versículo. Lo que quiere decir este versículo: la promesa que Dios hizo a Abraham no podría anularse con la ley, porque entonces Dios estaría rompiendo sus promesas. Hay palabras que expresan ideas generales y absolutas y deben tomarse en el sentido restrictivo, según el contexto o las declaraciones de la Escritura en asuntos doctrinales o doctrinas. Cuando David dice en el Salmo 7, versículo 8, «Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad», el contexto nos indica que David solo protesta su justicia y rectitud por cuanto era calumniado por Cus y el benjamita. Veamos otro ejemplo. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Cuando miramos el contexto de estos versículos, nos indica que se trata de la sanidad del cuerpo y no de la salud del alma, como pretenden los romanistas, dejando de lado el contexto y justificando una de las enseñanzas como la extrema unción. En San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, y yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Cuando se lee este versículo, muchos asumen que habla de Satanás. Es cierto que Satanás hace todo lo que dice este versículo. Él mata, él roba, él destruye, pero en este versículo no nos habla de Satanás. Y lo podemos entender por el contexto. El Señor Jesús se refiere a los falsos pastores, a los asalariados de ganancia deshonesta, de quien no son propias las ovejas. En San Mateo capítulo 18, versículos 18, 19 y 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo
lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando leemos estos versículos debemos preguntarnos a qué se refiere la palabra atar y desatar. Nos habla de atar al diablo, nos habla de atar o desatar bendiciones. Es cierto que muchos lectores sugieren lo que antes he mencionado, pero el contexto nos sugiere que la palabra atar nos habla de todo acuerdo que lleguen los líderes de la iglesia con respecto al agresor. En otras palabras, el Señor respaldaría cualquier decisión que tomen los líderes de la iglesia con aquella persona que quiere causar división y poner tropiezo a los hijos del Señor. Cuando leemos completamente este pasaje, podemos entender que el Señor nos habla de la unidad y lo que nosotros debemos hacer para mantenerla. No convertirnos en tropiezo para los demás, sino al estar dispuesto a perdonar y cuidar los unos de los otros. Si te gustó este mensaje, regálanos tu like, déjanos tu comentario y te invitamos a suscribirte. Que el Señor te bendiga.